para reflexionar. Y el otro día, hablando con alguien del comienzo del año, de las metas, los objetivos, una persona cristiana me dijo, no, para este año quiero tener como objetivo caminar más con Dios. Yo me puse a pensar, ¿qué es caminar más con Dios? Y quiero que hoy podamos reflexionar en esta frase que a veces usamos los cristianos evangélicos, caminar más con Dios. ¿Qué es caminar más con Dios? Cuando pensaba en esto, pensé, seguramente vos estás pensando lo mismo, en Génesis capítulo 5, versículo 22, que dice que Enoc caminó con Dios. Y el versículo 24 de ese mismo capítulo dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué requisitos tiene para caminar, uno poder caminar con Dios? ¿Qué significa esto de caminar con Dios? Tenerlo a Dios presente en todos nuestros pensamientos, tenerlo a Dios presente todos los días, tenerlo presente para que para que podamos tener buenas relaciones con los demás, o buenas finanzas, o un buen trabajo. ¿Qué es caminar con Dios? Enoc, si te acordás, fue uno de los dos personajes bíblicos que no pasaron por la muerte. Uno fue Elías, ese profeta de Dios, ¿te acordás? Que enfrentó a un montón de profetas de Baales y que enfrentó a las autoridades en ese momento, inclusive que estuvo por un tiempito medio deprimido, medio como que se sentía solo, que era el único. Sin embargo, Dios se hace presente en la vida de él y demuestra que Dios está y que había muchos más profetas fieles a Dios. Esos son los dos personajes que no pasaron por la muerte, porque Dios los llevó. ¿Sí? ¿Qué es caminar con Dios? Los tiempos que vivió Enoc fueron diferentes a los nuestros en el punto que la gente vivía mucho más tiempo. Su hijo, Matusalén, vivió alrededor de 970 años, 69 años. Es más, un nieto de Enoc, que fue Noé, vivió alrededor de 600 años. Pero en cierto punto también los tiempos de Enoc fueron parecidos a los nuestros, porque había mucha corrupción, mucha decadencia moral, el no tenerlo a Dios en cuenta. El hombre hacía su vida a su manera y no lo tenía a Dios en cuenta. Pero algo interesante, fíjate que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Y no que Dios caminó con Enoc. A veces nosotros los cristianos invitamos a Dios que se acople a nuestros planes. Invitamos a Dios, una vez que nosotros ya decidimos todo lo que vamos a hacer, ahí decimos a Dios, Dios, bendecime en lo que voy a hacer. Es como que lo sumamos a Dios para que camine en nuestros planes, para que Él se incluya en nuestros planes, como para no dejarlo afuera, ¿viste? Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, es decir, el que caminaba, el que guiaba, era Dios. Y Enoc se sumaba a ese proyecto de Dios. Enoc era el que acompañaba a Dios. Dios era el que caminaba y Enoc caminó junto a ese caminar que tenía Dios. Nosotros a veces en la vida cristiana hacemos al revés. Lo sumamos a Dios para que camine en nuestro camino, pero nosotros somos los que decidimos. Pero fíjate qué interesante, en Amós capítulo 3, versículo 3 dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, que para caminar dos personas juntas tienen que estar de acuerdo. Y para que haya compañerismo tiene que haber los mismos valores, porque no puede tener compañerismo la justicia con la injusticia o la luz con las tinieblas. Y esto es lo primero que me hace pensar que caminar con Dios es intimidad con Dios. Yo no puedo caminar con alguien si no lo conozco,
si no intimo con Él, si no sé lo que Él piensa, si no sé lo que Él desea, si no sé lo que a Él le gusta, si no sé lo que Él quiere? Para caminar con alguien tengo que tener intimidad con esa persona para conocerlo. Porque si no, no puedo andar junto con Él. O como dice el apóstol Pablo, no puede haber justicia, compañerismo entre la justicia y la injusticia. Es decir, yo, si me acoplo a su caminar, tengo que en primer lugar tener intimidad con Él. Y esto es lo primero que me hace reflexionar cuando digo caminar con Dios. Yo tengo que buscar intimidad con Él para conocer lo que Él desea, lo que Él quiere. Pero fíjate, cuando vamos a este pasaje de Génesis capítulo 5 y lo comparamos en diferentes versiones, por ejemplo en la versión Dios habla hoy, dice que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el versículo 24 dice, vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Si este mismo pasaje lo leemos en la versión internacional, dice, Enoc anduvo fielmente con Dios. Y el versículo 24 dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Fíjate cómo al leer el pasaje de la palabra de Dios en diferentes versiones nos dan una amplitud del concepto de caminar con Dios. Es estar de acuerdo con su voluntad y seguirla. Es ser fiel a Él, siguiéndolo en ese camino. Es decir, que para caminar con Dios, para tener intimidad con Él, para vivir en la vida siguiéndolo a Él, debo tener ciertos requisitos para caminar junto a Él. Es decir, para que dos personas caminen juntas, tiene que haber ciertas condiciones. Y pasa lo mismo en la vida espiritual. Si queremos caminar con Dios, tenemos que tener ciertos requisitos, ciertas condiciones tienen que darse. En primer lugar, aceptarlo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No podemos caminar con alguien, no podemos caminar con Dios si no nos relacionamos con Dios. Y para relacionarnos con Dios debemos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos y dejar el gobierno de nuestra vida a Jesucristo. De esa forma nos vamos a relacionar bien con Dios y vamos a poder seguirlo a Él en el caminar de la vida cristiana. En primer lugar, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debemos escucharlo. Es decir, yo tengo que escucharlo para saber por dónde Él quiere que yo camine. Tengo que diariamente buscar el escuchar a Dios a través de su palabra, la Biblia, a través de la oración, a través de un tiempo de quietud, donde yo me callo y escucho a ver qué es lo que Dios quiere, donde le tengo que pedir sabiduría o dirección en las decisiones. Tengo que escucharlo. Para caminar con Dios tengo que aprender a escucharlo para poder ir con Él. Debo confiar en Dios. En Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para caminar con Dios debo aprender a confiar en Él. Porque a veces va a tomar decisiones o caminos que a mí me parezcan que no son los que humanamente me parezcan adecuados. Pero yo tengo que confiar en Él, que Él me ama, que Él no me va a hacer pasar por situaciones que no sean para mi provecho y para mi crecimiento espiritual. Para caminar con Dios debo confiar en Dios. Para caminar con Dios debo estar de acuerdo con Él. No podemos caminar con Dios si no estoy de acuerdo con Él. Si no estoy de acuerdo con su palabra, si no me someto a su voluntad, a lo que Él quiere para mi vida. Caminar con Dios es ir en la misma dirección que Dios. Y a veces los cristianos tomamos atajos, ¿no es cierto? Tomamos nuestros propios caminos, nuestras propias sendas. Y caminar con Dios es ir en la misma dirección que Dios va, ver cuál es su voluntad y seguirla. Caminar con Dios es ir al paso que va Él. Ni muy rápido, porque a veces los cristianos nos apuramos, ¿vieron? Como que nos cansamos fácil. Nos cansamos de esperar y decidimos. Pero caminar con Dios es también ir al mismo paso que va Él. No solamente ir en la misma dirección,
sino ir al mismo paso que va Él, siguiéndolo a Él, esperando, porque los tiempos de Dios son los ideales, son los perfectos. Caminar con Dios es obedecerlo. Él nos va a decir, ir por acá y tenemos que ir por ahí, seguir esa dirección, seguir su liderazgo, seguir su autoridad, su dirección para nuestras vidas. Caminar con Dios es ponerlo a Él en primer lugar. Y para ponerlo a Él en primer lugar tenemos que sacar de nuestra vida toda aquella cosa, persona, actividad, ministerio que ocupe su lugar. Él quiere ser el primero en nuestra vida. Fíjate cómo podemos reflexionar sobre lo que es caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Siguió su voluntad, fue fiel. Caminar con Dios es aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Caminar con Dios es escucharlo, es confiar en Él, es ir con Él por el camino que Él nos lleva, al ritmo que Él nos lleve, obedeciéndolo, poniéndolo a Él en primer lugar. Caminar con Dios es tener intimidad, es seguirlo a Él. Por eso que si queremos en este año caminar con Dios, tenemos una gran tarea por delante. Que esta reflexión nos ayude a tomar decisiones y que cuando digamos caminar con Dios no sea solamente un eslogan evangélico, lindas palabras, sino que realmente nos sumemos a su plan que Él tiene para este mundo, para su iglesia y para el cristiano. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por este tiempo que pudimos estar reflexionando. Y Señor, ayúdanos para que en este año podamos realmente caminar con vos, sumarnos al proyecto que vos tenés, sumarnos a tu propósito y no que nosotros planeamos y después te sumamos a vos. Señor, te necesitamos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un WhatsApp, hay un correo electrónico. Si querés escribirnos gustosamente, vamos a seguir reflexionando juntos.